Bienvenidos nuevamente a Contracorriente. En este episodio hablaremos sobre un tema que en todo el mundo existe y es la pobreza, así que veamos qué tenemos acerca de este tema. Este es un tema bien interesante, hablando del Ecuador nuevamente, por ejemplo, según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una persona pobre es la que tiene solo $91 más o menos de ingresos al mes. ¿Qué? Al mes. Esa es la persona pobre. Y las personas en extrema pobreza son las que tienen ingresos de más o menos $51 al mes. Solo para que tengan una idea, esto sería más o menos $1.7 por día. Oiga, eso me pone a pensar, porque Sí. incluso los que están ¿Que eres ahí pobre? en las tiendas- Ahora que lo escucho, pastor. ¡Soy rico! Y Tengo en muchas dinero, maneras, claro. eso es verdad. No, a Eso lo es que, verdad, a lo que somos iba ricos. era cuando estamos en el carro, pasando por ahí, se han visto que a veces vemos los que están haciendo malabares y todo eso y reciben. Dice, usted dijo ahorita $1, ¿qué por día? Por día, Un do- 1.7 por Y día. reciben más de $1 Totalmente. por día. Entonces, Ay, no. porque a veces uno piensa, ellos son pobres, pero Claro. ¿será? Según esa estadística, no. No lo Mire. son. No, y podemos hablar de eso en algún otro punto, pero yo por hecho y con evidencia te puedo mostrar que no son pobres, por lo menos no la mayoría. Pero bueno, Oh. Interesante. ahora, en el 2024, ya hace un par de años, según el INEC, también la tasa de pobreza en el Ecuador era de 25% y la tasa de pobreza extrema era del 12%. Es decir, en el 2024, más o menos 37% de la gente en el Ecuador vivía en pobreza. Y claro, un porcentaje de eso en extrema pobreza. Y eso alrededor del mundo se hace más todavía. Por ejemplo, en Burundi, en África, ha sido clasificado Burundi como uno de los países más pobres, con cerca del 65% de toda su población por debajo del umbral de la pobreza. Y algunas de las cifras, por ejemplo, sugieren que muchos en ese país viven con menos de $1 al día. Extrema pobreza. Eso es increíble. Okay. Menos de $1 por día. La Wow. pobreza, entonces, obviamente no es solo algo del Ecuador, no es algo de Latinoamérica, realmente es algo de todo el mundo. Y cuando nos detenemos a pensar en esto, como cristianos o desde un punto de vista bíblico, en verdad hay muchas cosas que pensar. Uno simplemente no le ha dado pensamiento a esto. Pero mientras más pensamos, mientras más uno va metiéndose al fondo, buscando, escarbando, uno va entendiendo que es más profundo de lo que hemos pensado. Por eso es bueno pensar en estas cosas. Y al pensar más, o sea, viene un mundo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué dice la Biblia acerca de la pobreza? ¿Cuánto debo ayudar? ¿Cuándo debo ayudar? ¿Cómo debo ayudar? ¿Deberíamos nosotros o el gobierno forzar a los más ricos a dar a los pobres? Y claro, si notan, todas estas preguntas vienen Claro. y son relevantes. Y las respuestas, obviamente, a estas preguntas no son fáciles, porque como vamos a hablar, especialmente con Pastor Kevin aquí, las fuentes o las causas de la pobreza no son las mismas. No siempre es la vaguería, por decir así, aunque sí es una de las cosas. Es el gobierno, es no sé, las tragedias, cosas así. Entonces, las respuestas no son fáciles. Pero, o más bien dicho, sin embargo, la Biblia tiene respuestas para este asunto y obviamente, como digo o como dije, es bueno como cristianos pensar en estas cosas para tener una perspectiva más bíblica de esto. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Aquí quiero mencionarles algo que generalmente no hemos pensado. No hemos pensado, todos, incluido yo, pero mientras más pensamos, como digo, en estos asuntos, más nos vamos metiendo en cosas bíblicas que son importantes tener en cuenta. Creo que antes de empezar hablando de la pobreza, tenemos que hablar de algo parecido, pero que no es lo mismo. Parecido, pero que no es lo mismo. Y lo que me estoy refiriendo es a la desigualdad material o económica. ¿Okay? Piensen conmigo en eso. La desigualdad económica o material, que no es lo mismo que la pobreza. Entonces, es importante entender esto y lo que la Biblia dice de la desigualdad material o económica, porque la Biblia dice que no es pecado y por lo tanto no está mal. No está mal que unos tengan más que otros. Sí. Y esto es importante mencionar porque a veces esta idea nos ha llevado a odiar, a envidiar, a que no nos guste o a extorsionar tal vez de alguna manera a los más pudientes Quitar. o a quitar a los más pudientes.
incluso en nuestra visión política, Sí. en nuestra visión política, porque creemos que la desigualdad económica y material es igual a pecado. Claro. Y no está bien. Y por eso incluso como cristianos apoyamos ciertas políticas o ciertos partidos políticos que son tal vez medio más de corte, no sé si debería decir, socialista o comunista o cosas por el estilo, porque creemos que la Biblia apoya un tipo de comunismo. Claro. Y lo que vemos es básicamente que no. Y la Biblia directamente nos habla y nos dice, no, que eso no es pecado. No tenemos tiempo para hablar de toda la parábola, pero solo les cito la parábola de Lucas capítulo 19, versículos 17 al 19. Dice, Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, es decir, el dinero, y también a este le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. Ahora, esta palabra de las minas o del dinero, de las monedas, como quieran, está hablando al final del cielo, es el cielo, es lo que es. Y lo que nos dice es que en el cielo algunos van a tener más minas que otros. Entonces, la desigualdad va a existir aún en el cielo. Y si a esto le sumamos, recuerdan las recompensas de las cuales habla la Biblia, que algunos van a tener esas recompensas, otros coronas, otros más, otros menos. Y no se les va a quitar. Se les va a dar otro. No va a ser entonces igual. Claro, ¿no? No, otra vez tengo que mencionar porque no sé qué más decir. En la Biblia no hay comunismo. O más bien dicho, ok, no en la Biblia, digamos, en el cielo no hay comunismo. Esa es buena. O socialismo. Claro, no hay partido. Es interesante, ¿no? Porque entonces esto es importante notar, porque nos enseña que la desigualdad material no es pecado y va a suceder en el cielo, y por lo tanto no es pecado ni es problema que suceda en la tierra. Claro. ¿Verdad? Entonces eso nos O no ayuda. necesariamente es sinónimo de odio de Dios o castigo de Dios. O que le escoge. O que también. solamente favorito de Exacto. Dios, ¿no? Exacto. Y nos ayuda también a no satanizar al rico. Sí. Pobre rico. En ninguna manera, ¿verdad? Porque el hecho es que es otro también de esos pensamientos interesantes, porque el hecho es que lo más justo es que unos tengan más y otros tengan menos. Es que esa es la verdad. Es que Eso algunos es lo más trabajan justo. más Ese es mi y unos punto. trabajan menos. Es que ahí va. Unos se Es que sacrificaron más y otros sí. sacrifican menos. Es que sería injusto de Dios que todos tengamos igual. No. O sea, obviamente un gerente que trabaja 50, 60 horas a la semana encargado de tantas cosas, Sí. que gana X cantidad, y yo que doy de comer a las gallinas 2 veces al día y trabajo 10 horas a la semana, no puedo ganar pues lo mismo. Sería injusto Sí. que yo gane lo mismo. Totalmente. Así que lo más justo es que haya esa desigualdad, Claro. aunque parezca lo más raro. Ujú. Y obviamente entender esto, como digo, es importante porque nos ayuda a no estar satanizando nada, a los ricos, al pudiente, O al mismo cosas por el dinero. estilo, o al dinero mismo, por supuesto. Porque nunca ha sido la voluntad de Dios que todos tengamos todo o que ganemos lo mismo. Eso es importante. Entonces, incluso en la Biblia, cuando vemos que había entre comillas, un cierto tipo de comunismo, creo que el libro de los Hechos es el más. ¿Recuerdan cuando dice que todos vendían las cosas y traían a los pies de los apóstoles? Pero lo que dice ahí, obviamente, cuando yo leo a través de mis ojos comunistas, lo único que veo es comunista. Pero lo que dice el texto, si ustedes recuerdan, es que ellos traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Así que aún ahí alguien recibía más y alguien recibía menos. Primero era voluntario. Y también, correcto. Ellos traían voluntariamente. No, de sus riquezas. de sus riquezas. Daban. Nadie les imponía, Claro. les obligaba. Los apóstoles decían, traigan todo, es nuestro así. No, deme todo. Deme todo así. Ujú. Y eso es bueno lo que es pastor. De acuerdo a sus necesidades. Es que así dice el texto. Y no solamente eso. Recuerda que después lo que dice el texto es que se reunían en las casas de ciertas personas. No es que todo el mundo estaba vendiendo la casa y traía el dinero y todo. No, algunos eran más pudientes porque tenían casa y en la casa de ellos se reunían. Entonces, no hay este tipo de pensamiento en la Biblia y tampoco lo hay en el cielo. Entonces, la idea es, nuevamente, que la desigualdad material o de posesiones no es pecado. Sí. Y no solamente debe haber aquí en la tierra, pero la va a haber en el cielo. Pero esto ciertamente nos lleva también ahora al tema de la pobreza. Si bien la desigualdad no es algo malo, la pobreza sí lo es. Por eso, la Biblia nos llama a hacer algo
para ayudar al pobre o a la gente pobre o cosas por el estilo. Entonces, uno de los versículos tal vez más antiguos en esto es Deuteronomio 15, versículos 7 y 8, cuando la Biblia dice, cuando hay en medio de ti menesteroso, es decir, gente pobre que no tenga, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesita. Desde el Antiguo Testamento Dios obviamente nos enseñó eso y creo que hasta además está a decir que el Nuevo Testamento afirma lo mismo. Por ejemplo, primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y tiene bienes, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Obviamente nos llama a hacer algo la Biblia por el necesitado. Y que Dios tiene cuidado del pobre y vela por él a través de nosotros. Por medio de nosotros, Por eso es medio de clave. nosotros. Eso es clave. Y Sí. claro, eso en muchos de los aspectos para nosotros es un llamado de atención. ¿Por qué no lo Claro. hacemos? ¿Por qué no lo Porque el hacemos? pan no cae del cielo, aunque No. pudiera caer, porque Dios es Dios, pero Exacto. Dios ha elegido utilizarnos a nosotros. Claro, porque Ujú. si hiciera eso nos hiciera vagos también. Mm. Estuviera esperando nomás. Ujú. Ya, hoy día caen, vamos a recoger. El Señor no quieres. No. Claro. Otra de las cosas que dice la Biblia es que toda la riqueza le pertenece a Dios y Él la da y la quita como ve mejor. Y eso obviamente a los dos lados, al que tiene y al que no tiene, debe hacernos pensar. Deuteronomio 8:18 también dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, esto es Moisés diciéndoles a ellos, tienen que acordarse de Jehová su Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a los padres, como en este día. Y en Job 1:21, las famosas palabras de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Él da como quiere y Él da a quien quiere. Y entonces el pobre no debería estar amargado toda la vida y decir, oh, pobrecito de mí, ni el rico también orgulloso todo el tiempo y decir, yo soy mejor, por eso Dios me dio. No tiene nada que ver con eso. ¿Y cómo se vería ahí cuando una persona que no es cristiana es rico? ¿Eso Dios igual le dio o eso es una ganancia terrenal? O, por ejemplo, digamos, Elon Musk. Elon Musk creo que ahorita es el segundo hombre más rico. Ya perdió el primer puesto. ¿De dónde él sacó su dinero, por así decirlo? ¿Dios se lo dio? ¿O él? Porque hay varias cosas. Recién hubo una foto que se hizo bastante popular de él vistiendo básicamente una armadura satánica. Entonces todos decían, este man está haciendo pactos con el diablo y está haciendo esto de aquí y está haciendo el otro. ¿Podría también ser una manera así o cómo sería en ese caso? Sí podría ser, porque ciertamente se acuerdan cuando Satanás le tienta a Jesús y dice, si tú te postres ante mí, te daré todas las riquezas. Entonces tiene cierto poder también el enemigo y utiliza las posesiones materiales del dinero también para tentarnos a que eso sea nuestro Dios o para que le adoremos a él y seamos siervos del enemigo. Entonces, no creo que sea algo disparatado pensar que puede haber, no sé si es lo más, pero que haya personas que realmente han hecho del dinero y que el diablo les ha provisto esto, ¿no? Entonces, como también del otro lado Dios, o sea, porque como estábamos viendo antes, de Dios es las riquezas a la final. Entonces, las personas no creyentes trabajan y ganan el dinero, porque eso es lo natural, o sea, ha puesto Dios los bienes, las cosas, ha creado para que produzcamos creyentes y no creyentes y sacan el fruto de su trabajo. Entonces, en ese caso material, por así decirlo, Satanás tiene el dominio sobre eso, sí. porque de ahí la riqueza también es estar saludable y estar vivo. Es la Ujú. riqueza espiritual que Dios también da. Sí, tal vez es bueno solamente no, es difícil poner una línea, porque entonces vamos a llegar a la conclusión de que todas las personas que no son cristianas y son ricas han sido bendecidas por el diablo. Claro, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que en última instancia lo que podemos decir es que es Dios quien da y Dios quien quita. Es lo que Job dice. Ahora, si Dios decide dar por medio de X, de mi trabajo, de una herencia, de lo que quiera que sea, bueno, es asunto de Dios. El tema que es, en última instancia, Él es el que da y Él es el que quita, por la razón que Él tenga. Eso sería. Otra de las cosas que vemos en la Biblia es que la pobreza ofrece la oportunidad al pobre para glorificar a Dios, para confiar en Él también.
Y creo que el versículo clave aquí es Marcos 12, 43 y 44 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, este es Jesús, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y obviamente Ujú, entonces en este caso la persona pobre, la viuda, ella glorifica a Dios con lo último que tiene, con ujú, su pobreza, con las últimas monedas que le quedan y lo hace. Y esto yo he visto normal casi que en la vida. No es una regla general, pero por lo general una persona pobre es más dadivosa. Mm, mm, Cuando uno va a las personas más pobres o algo, hasta un vaso de agua mm, o alguna cosa, ujú, vienen y te dan. La persona rica es más coña, como decimos nosotros. La mm, persona rica le cuesta dar más y se yeah. queja por todo, mm, pero el pobre, no, aunque no siempre, sí es un poco más dadivoso. ujú. Mm, Otra parte en la Biblia que nos habla de las ventajas, por así decirlo, de la pobreza es Santiago 2.5, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean Ujú, ricos en fe. Qué interesante pensar de que los pobres que vemos por ahí, que pensamos que son los más desdichados, ujú, em, pero que han puesto su confianza en el Señor, son aquellos que son ricos en fe. ujú, mm, Puede que haya ricos materialmente hablando o económicamente hablando, pero no son ricos en fe y tal vez viven vidas más tristes, deprimentes, ujú, sin esperanza. Y un pobre, aunque no tenga dinero, aunque no tenga muchas posesiones materiales, que cree en el Señor, Dios le bendice con fe claro. para seguir ujú, confiando en el Señor bueno, después recibir lo que el Señor tiene para él o ella. ujú. Sí. Esto me recuerda también que otra de las cosas que podemos mencionar o añadir aquí es que la ayuda que podemos dar a la persona pobre no es necesariamente solo monetaria Ujú, o solamente material, porque la mayoría de personas pobres no solo hablan de su pobreza en términos materiales, sino los estudios demuestran que hablan en términos psicológicos, términos de ujú, vergüenza, de impotencia, de inferioridad, de miedo, de falta ujú, de mucha vergüenza, por ujú, decir así, falta de esperanza. Entonces, lo que podemos dar también son palabras de aliento, podemos ayudarles de alguna otra manera, pero no necesariamente económicas, si es que nosotros tampoco no tenemos, por ujú, decirlo así. Hablamos desde la perspectiva del pobre, pero también la Biblia dice que aquellos que tienen más podrían dar al pobre y que por medio de eso podríamos o podrían glorificar a Dios también. ujú, Entonces, no solo el pobre puede glorificar a Dios con su pobreza, ujú, sino el que tiene también puede glorificar a Dios con lo ujú, que tiene, con su ujú. abundancia. Esa sería la otra idea. Ahora, Mm, claro, hay, como mencionaba el pastor en un principio, hay algunas razones por las que hay pobreza. Una de esas es por injusticia y Ujú, opresión. No hay duda que, y conocemos que hay gobiernos en ciertas partes del mundo, eh, comunistas o dictadores que realmente oprimen y hacen daño, ujú, especialmente a todos en general, pero para los pobres, ¿no? Proverbios 13:23 dice, en el campo del pobre hay abundante comida, ujú, pero esta se pierde donde hay injusticia. mm, El pobre que ha recibido comida, entendemos esto porque se le ha dado, porque alguien le ha dado y tiene, ujú, porque es pobre, se pierde lamentablemente por la injusticia y cosas por lo demás. ¿Cómo se ve esa injusticia? A veces por impuestos que el gobierno puede colocar, que les hace pagar incluso a los pobres y les quita el dinero de esa manera o leyes así, ¿no? Amos 5:11 dice, por eso, como oprimen a los pobres y les exigen un impuesto sobre el grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni ujú, beberán del vino de los selectos viñedos que han, que han plantado. En otra parte, en Miqueas decía, oigan esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes ensañan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Muchas veces el ujú, dinero, el amor al dinero de estas personas que están en el gobierno hace que cometan cosas que no están bien hacia mm, los pobres, quitándoles incluso lo poco que tienen. ujú, Y de eso Dios hará justicia. Y ahí volvemos otra vez como en algún episodio hablábamos, ¿no? De como cristianos poder incluso, hay la importancia de saber por quién votar, ujú, ayudar de esa manera también a poder ir contracorriente de este mundo y hacer la diferencia y decir, no, eso no está bien. Y votamos por esta persona porque esta persona tiene al menos más compasión y ve una manera más equitativa y ve la causa de los pobres, ¿no? ujú.
Sí, hablando más de ese tema también, obviamente como hablamos anteriormente con lo del aborto, las políticas que el gobierno tiene nos ayudan mucho, porque si bien nosotros podemos hacer algo individualmente, mm, sería mejor poder llegar a más. Ujú, Y la mejor manera como podemos llegar a más es obviamente con un alcalde, con, no sé, un ujú, gobernador o un presidente que tenga una visión diferente en cuanto a esto. Mm. Cuando se trata entonces de esto, hay que tener una visión. Ahora, tal vez esto nos ayuda de alguna manera a pensar en esto. Cuando se trata de gobiernos, creo que hay que pensar, o por lo menos la manera en que yo he pensado, es que ah, hay que pensar en las políticas de un gobierno que no trate de imponer igualdad económica en todos. ujú, Eso es importante, ujú. ver esa política en el gobierno, por decirlo así, porque no funciona. Y los Exactamente. ejemplos obviamente son Cuba, Venezuela, Corea del Norte, entre Ujú, otros. El economista bastante conocido, Milton Friedman, dijo esto y lo pone de una mejor manera. Dice, una sociedad que pone la igualdad económica antes que la libertad económica mm, acabará sin ninguna de las dos. Mm. Pero una sociedad que ponga la libertad económica antes que la igualdad económica, por lo menos alcanzará algo de las dos. Una nación tiene que ser libre para producir, tiene para fomentar la empresa privada, lo que puedan hacer, los emprendimientos, la creatividad, ujú, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando la nación promueva eso, cuando las políticas promuevan eso, es que obviamente vamos a poder disfrutar de lo que viene ujú. después. Claro. Pero si estamos haciéndolo al revés, si un gobierno comienza a primero promover y establecer la igualdad económica, no vamos a tener, como dice Friedman, ninguna de las dos. Mm, Otra de las cosas que creo que vale mencionar aquí también, tal vez para ir terminando, es que lo que Dios también nos enseña es que no deberíamos, si bien tenemos que ayudar al pobre, no tenemos que incentivar a la vaguería. ujú, ujú. Levítico 19, 9 y 10 es el más conocido aquí. Dice, cuando ciegues las mies de tu tierra, no separarás, no, perdón, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, para que ellos lo puedan coger, obviamente. Ujú, Mm. Y este versículo siempre es importantísimo, porque nos dice que ciertamente hay que ayudar al pobre, ujú, pero nos dice cómo. Es decir, dándole el trabajo, porque él tenía mm, que ir a recoger la espiga, porque él ujú, tenía que ir a coger el choclo, el maíz, lo que quiera que sea que quedaba ahí. Yo le Mm. doy la oportunidad, yo incentivo la oportunidad, yo le doy esto, pero obviamente él tiene que hacer algo. Sí. No hay en la Biblia nada que diga que tenemos que seguirle dando al pobre los bonos todos los meses, mm, Mm. porque eso sería más estar incentivando a la vaguería. Sí. Y eso la ujú, Biblia obviamente no, para nada. Más bien lo que deberíamos hacer es tratar de incentivar obviamente a que él pueda ser creativo, que pueda emprender él mismo, cosas por el estilo. Darle ujú. la oportunidad. Porque lo cierto es La que vida hay es- una pobreza entonces que es mala, producto del pecado que es la Ujú, vaguería. Y Sí. Proverbios 6, 10, 11 dice: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te saltará la pobreza como ujú, un bandido y la escasez como un hombre armado. ujú, En este caso, la pobreza no es algo bueno porque ujú, viene producto de malas decisiones. ujú, Proverbios 10:4: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riquezas. ujú, Entonces aquí otra vez la pobreza no es tenido como algo eh, que viene por cualquiera de esas otras causas, sino por la persona misma y ujú, que obviamente la Biblia condena y que no está bien. No está bien ser ociosos y no está bien utilizar eso, que creo que puede que, y no, de ley debe haber personas que utilizan eso y se presenten así ante las personas para causar esta impresión a las personas y que tengan compasión y sacarles, pero porque no quieren ujú, trabajar Ujú. ujú, y solamente quieren lo fácil que no apoya ujú. el Señor. Y tal vez como última o como uno de los últimos pensamientos podríamos decir que en la historia, generalmente, hasta los años recientes, tal vez 1900, comienzos del año 1900, había un índice de pobreza tremendo en todo el mundo, Mm. absolutamente todo el mundo. Pero las cosas han mejorado mucho. Ujú. Sí. Obviamente no está, ni hemos eliminado la Sí, pobreza, pero se ha eliminado nunca absolutamente vamos la a eliminar mayoría, la no, pobreza. pero la Sí. mayoría se ha eliminado y es muy Ujú. bueno, lo cual Ujú. quiere decir
que la mayoría de nosotros como cristianos no estamos ganando $51 al mes, No. ni tampoco 91. Ujú. Estamos ganando mucho más, lo cual al mismo tiempo quiere decir que no somos pobres Exacto. y que no estamos en pobreza extrema. Ujú. Y la conclusión de eso es entonces que estamos llamados a ayudar al Amén. pobre, Ujú. porque hay otros que sí lo están. Sí. A veces nosotros nos vemos como las víctimas. Oh, no nos alcanza. Claro, no nos alcanza para el otro carro, para la otra casa, para la otra mudada de ropa, para los otros zapatos, para lo que yo quiero. Ciertamente para eso nunca nos va a alcanzar, Ujú. porque la codicia nunca es suficiente y se Ujú. sacia. Ujú. Pero viéndolas desde un punto de vista bíblico y real, ciertamente tenemos más de lo que necesitamos. Estamos por encima del índice de la pobreza o pobreza extrema, por lo tanto podemos dar. Y como decíamos al comienzo, esta es una buena advertencia para todos nosotros los que estamos muy cómodos y no damos. Tenemos que comenzar a ver las necesidades, abrir los ojos, dejar de vernos solo a nosotros mismos, ver la necesidad y ver la manera en que podemos ayudar al pobre sin discapacitar.